Es momento de ir a Grandes Hábitos, siempre el segmento importante para destacar lo que pasa en el mundo literario, especialmente en nuestro país. Aquí, aunque mucha gente lo cuestiona, hay demasiado talento y que de verdad saca para contenido de todo tipo. En este caso, hoy nos acompaña Cristina Raquel, escritora en esta oportunidad. Un honor tenerte aquí, Cristina, primero para presentar su libro, un libro que ha tenido un par de ediciones y que ha tenido precisamente un recorrido bastante interesante que hoy vamos a desarrollar. Me refiero al libro Del silencio a la voz, un camino de hallazgos y gran coraje. Cristina, bienvenida en la mañana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hola. Qué bueno que esté aquí con nosotros compartiendo esta obra literaria y para que nos hable un poco acerca de qué trata este libro, por supuesto, porque habla de un camino de hallazgo y gran coraje. Específicamente, ¿de qué se trata este libro? Vemos la portada en pantalla que es muy llamativa. Cuéntenos un poco de qué habla. ¿De qué habla y de qué no habla? Este camino es mío, personal, desde que tenía 11 años, buscando mi lugar en el mundo. Tenía muchas preocupaciones, confusiones, tristezas, no entendía nada y empecé ese camino que yo le llamo pues de gran coraje, porque a los 11 años no te imaginas que empiezas eso. Claro. Y empiezo a buscar libros, maestros, cursos, y voy encontrando cosas hasta que llega un momento donde me doy cuenta que el camino es a través de sentir. Sanar requiere que sientas y nos cuesta mucho a veces atrevernos a sentir. Así que voy contando a la lectora, a los lectores, cómo lo hice, qué funcionó, qué no funcionó. Y para mi sorpresa, cuando salió el libro casualmente el 9 de abril del 2015, hace 10 años, me di cuenta después de 9, 10 meses que las mujeres lo llamaban un libro de referencia. Mira. Y yo dije, wow, un libro de referencia, eso es increíble. Importante nuevamente, y quiero invitar nuevamente a producción a que reproduzca la imagen en pantalla por cómo cambia una portada y cómo cambia un concepto, teniendo en cuenta son 2 ediciones, una segunda edición, han pasado 10 años, del 2015 al 2025 han pasado demasiadas cosas, por ejemplo, como 2, 3 gobiernos, ha pasado una pandemia, han pasado demasiados retos que han cambiado mucho la dinámica de hacer un libro, ¿no crees, Cristina? Me encanta cómo lo has puesto. Yo no te voy a decir nada ni de política ni de gobierno, pero me encanta tu approach. Han pasado 2 mundiales, han pasado 2 Juegos Olímpicos, han pasado... De todo. Ahora, desde el libro, y gracias por lo de las portadas, porque quiero hacer la aclaración. La primera, que bueno, aquí tengo mi librito. Excelente. Este es el que sale ya impreso, que está disponible en Amazon, pero este otro que pusiste, Celestito, definitivamente es ese renacer que salió ahora en enero 3 y que es la versión ebook, o sea, electrónica. En este momento la editora está pasando ese ebook a que sea impreso, o sea que vamos a tener en adelante la segunda portada. ¿Qué pasó en 10 años? Tú me estás preguntando qué pasó en 10 años. ¿Qué pasó en 10 pasó años? De todo, porque a raíz del libro se empezó a hacer una comunidad. Y digo mujeres, yo no excluyo a nadie, simplemente que las mujeres son las que son más tal vez abiertas o que se atreven más a tocar estos temas. Y empezamos a escribir. Y esas reuniones de escritura se convirtieron en lo que se llama café escritura. ¿Y qué hacíamos ahí? Soltábamos en el papel. Y hasta el día de hoy tenemos café escritura. Qué bueno. Eso es una comunidad que todavía existe a nivel también de otros países, porque hacemos también sesiones virtuales. Del libro salió un modelo que es el que usamos para mentorías y para autoconocimiento, que se llama el modelo SER, que es Conecta, Expresa, Renueva. Y de ahí salen los diálogos del alma. O sea, el libro fue pariendo sus grupos, sus temas, y eso es lindísimo, porque hay que ver que lo que más necesitamos es esa humanización. O sea, ir para adentro y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué no me funciona? Y en esos grupos, en esa comunidad, se dan esos espacios para esa reflexión y esa transformación de las cosas que tenemos pendientes. Cristina, ¿y cómo lograste específicamente eso? Porque ese mensaje tuyo, ¿cómo logras transformarlo para aquellas personas que necesitan un empoderamiento? No todo el mundo pues está como abierto a recibir ciertos mensajes o de pronto necesitan un empujoncito. ¿Cómo logras tú ese mensaje muy personal convertirlo en empoderamiento para otros? Yami, me encanta cómo lo pones, porque con una sola línea te voy a decir que eso lo hacemos a través de la escritura saludable. Le llamamos café escritura, le llamamos escritura saludable, le llamamos escritura reconstructiva.
y los testimonios que hay sobre las mujeres que vienen escribiendo, poniendo en el papel a través de las pautas que yo doy en esas reuniones, sí, es muy sanador. De hecho, te digo, confieso, que en los primeros años antes de pandemia, muchas psiquiatras y muchas psicólogas les recomendaban las sesiones y venían a escribir. Entonces sí hay mucho testimonio de cómo cuando entras a sentir, a reflexionar y a seguir las pautas de escritura, vas empezando a soltar. En la metodología, eso, esa pausa para renovarte a través de la escritura, y eso es lo que estamos haciendo y lo que seguimos haciendo y lo que funciona. Y eso ha hecho también que algunas personas que se sientan o se reúnen también en estos cafés para escuchar, para leer, para tener nuevas ideas, también sean impulsadas para escribir otras. Sí ocurre, porque lo que haces es que empiezas a limpiar y te das cuenta, si voy a escribir, ahora estoy lista, porque me hago cargo como de mis dolores, de mi resistencia. No es el propósito número 1, pero yo siempre digo, es como un preámbulo para que tú dejes soltar tu energía, recibir gracia y empezar a hacer lo que estás destinado a hacer y a contar tu historia. Comparto además, Cristina, un prólogo bastante, me encantaría también que nos hablaras de la autora Isabela Di Carlo. Precisamente ella escribe en su prólogo, el cielo es para los valientes, requiere ir hacia adentro y encontrar todo lo que nos separa de nuestro propio corazón ardiente. Requiere mirarse en el espejo del mundo, perdonar, perdonarse, aceptar, aceptarse, medirse con las dificultades y aprender que hay otra forma de vencer que no requiere dureza ni precisa que nadie pierda. Eso, entre otras grandes palabras, que me parece que ha sido esa autoría. ¿Cómo fue precisamente dar con alguien que haga, con que tengas la confianza del prólogo y tener esa manera de sintetizar eso para tus novelas, en este caso tus obras? Tú sabes que ese prólogo, cuando yo lo recibí, fue el 24 de diciembre del 2014. Navidad. Y yo lloraba y yo decía, yo no voy a escribir más nada porque esta mujer en esto lo ha dicho todo. Claro. Yo nunca la conocí en persona. Ella es una mujer, si no recuerdo, de Uruguay o de Paraguay, que vive en Palma de Mallorca. Opa. Y yo leí un libro de ella sobre las emociones, no recuerdo el nombre, lo siento. Y cuando yo leí ese libro, cuando ella hablaba de sus dolores, ella hablaba de la necesidad de sacar y dar permiso a las demás para que sientan y transformen, yo dije, esta mujer tiene que ayudarme. Y tengo una pariente que vive en Palma de Mallorca y le pedí el permiso. Le digo, ¿tú crees que tú puedes conseguir a esta señora? Yo te voy a escribir lo que le tienes que decir. Y la señora dijo que sí. Le pasé el manuscrito y bueno, le gustó muchísimo y la verdad que una bendición haber recibido ese regalo. Qué buena reseña, definitivamente sí. Resume y hace una cuestión que impulsa mucho más este interés y te lo digo porque hay varias temáticas siempre en torno a la salud mental, es un tema bastante recurrente, es una temática del momento y a mí me llama la atención que dentro de todo habla de superar miedos, de ser valiente y romper el arquetipo de la víctima. Coméntame eso, porque siempre se habla que no hay siempre un plano de victimización, que hay víctimas y victimarios siempre en temas, traumas, tantos conceptos que pues son manejables por la psicología, pero que pues se abordan en esta novela y pues me parecería bastante llamativo que nos comentaras, Cristina. Mira, yo después de 10 años sigo observando y dándome cuenta, siempre a través de mí, yo soy mi primer laboratorio, claro, que lo hacemos inconscientemente todo el tiempo. Fíjate que el hecho que yo te diga, por lo menos, ay, pero ¿por qué no me dijiste que ponga la cartera ya? Automáticamente te estoy dando un chispazo de culpa. Claro. Claro. Responsabilizando a la otra persona. Es una cosa que si tú no te das cuenta, entonces lo que quiero decir con eso es que eso solo puede venir de ti. Hay que darse cuenta todas esas cosas que te molestan y que lo estás culpando afuera y que te estás quejando y decir, espérate un momento, que yo soy la única. Sí. Y ese tema tiene que ver mucho con patrones y decretos que hemos recibido de generación en generación, porque estos decretos y estas narrativas vienen de 7 y 4 generaciones. Las abuelas nos vienen diciendo cosas que nos hacían sentir culpables, las mamás y los papás. No hagas esto, yo no hice esto. ¿Cómo puedes hacer esto? Yo nunca dije eso. Entonces es como que te vas llenando, pero ni siquiera puedes nombrar qué es la culpa. Entonces es un trabajo introspectivo muy, vamos a decir, corajudo, en el sentido que tienes que tener esa fortaleza de decir sí, porque en el momento que tú te vas dando cuenta la puedes liberar, si no te das cuenta no. Entonces somos víctimas cuando todo lo que pasa no lo podemos aceptar y lo ponemos allá afuera. Nosotros somos felices solo cuando las cosas son como nosotros queremos y en el momento que algo no funciona ya nos quejamos, ya somos víctimas. Donde tú te quejas y donde tú pones un juicio, tú eres víctima.
porque no te estás haciendo cargo de que la vida es como es, no como tú quieras. Entonces, el tema de la víctima que requiere 2 horas de taller aquí en Next. Y pocas personas entienden eso que tú has explicado, Cristina. De verdad que yo creo que hoy día es sumamente importante. La pandemia pues también trajo consigo muchas consecuencias y secuelas de esto mismo. Ahora bien, yo sé que posiblemente tiene que ver con un tema muy personal, pero me gustaría que compartieras cuál fue ese punto de inflexión en tu vida que te hizo ese cambio completamente radical para poder compartir todas esas experiencias. Ese punto de inflexión empezó a los 11 años por una cosa instintiva. Yo no veía que yo era como las demás, yo no veía que yo sentía como las demás y yo no entendía muchas cosas. Entonces, habían rasgos en el hogar. Hay muchas familias disfuncionales, ya sea por alcoholismo o por carencias afectivas, y hay unas familias que tienen todo el combo y esas cosas por lo general no se hablan porque duelen. Entonces, sí, en mi casa había mucha actividad social, los fines de semana hubo mucho alcohol, se llamaba en esos tiempos alcohol, o sea, que socializabas y estaba bien. Sí. Bueno, con los años te das cuenta que era alcoholismo. Tomador social. Por ahí Gracias, le decían. muchas gracias. Con el tiempo te das cuenta que era un patrón recurrente porque ellos mismos no podían expresar sus emociones y necesitaban, bueno, entonces eso trajo muchas consecuencias y muchas escenas de fiestas no bien llevadas, de cosas que eran impactantes. Entonces ahí es donde viene un poco el tema de los hijos adultos, y es un tema que yo toco en el libro que tiene que ver con ACA, la organización que atiende a esos hijos adultos. ¿Qué es un hijo adulto? Es todo niño o niña que le tocó atender al adulto en su plena adolescencia o infancia, que le robaron el espacio para jugar, para desconectarse, porque tenía que atender cosas en la familia, cerrar las puertas, limpiar los vasos, recoger las botellas, etcétera, etcétera. O en el caso de mamás o papás enfermos, tener que cuidarlos porque no había quien. O en la casa de los hermanos grandes que cuidas a los chiquitos. La niña de 10 años que está cuidando al de 3, automáticamente le están robando la infancia. Entonces, todo eso que te estoy contando tiene que ver con esa gran confusión que yo tenía hasta que empecé a buscar diferentes marcos de referencia, y no fue hasta después de los 40, porque solo tengo 41, que encontré esto de los 14 rasgos. No vamos a entrar en detalle, pero ejemplo, cuando te robaron la infancia, cuando tuviste que hacerte cargo de cosas de adultos, cuando eres extremadamente responsable y no sabes por qué, cuando le quieres resolver el problema a todo el mundo porque crees que eso es amor. Todo eso es un rasgo, es una tendencia que aprendiste en tu casa para sobrevivir. Entonces llega un momento que te das cuenta que estás sobreviviendo y tú dices, un momento, tiene que haber otra emoción que sea como, ay, bueno, vamos a disfrutar, espérate, ¿qué significa disfrutar y no hacer nada? Y mucha gente vive en ese exceso de cortisol, sí, resolviendo. Entonces hay que pausar. A veces te pausa una enfermedad o un accidente. A mí no me pausó una enfermedad o un accidente. A mí me conmovía desde mi infancia querer sentir emociones positivas y agradables que no sentía. ¿Entiendes? Entonces, claro, es como que yo no fui la que tuvo el accidente o la que se quedó ciega. Claro. No, a mí eso no me pasó. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, la mía es diferente, viene desde los primeros años. Estos 14 rasgos que se pueden identificar en el libro, Cristina, y que mucha gente pues también lo puede considerar como algún tipo de mensaje. Hay muchos mensajes detrás de tu libro. Además de eso, ¿cuáles son algunos de esos factores fundamentales que se tienen que llevar los lectores de este libro tuyo? Ya que tocamos, gracias por las preguntas, me encantan las preguntas, dado que tocamos el tema de la víctima tiene buenos resultados, porque a veces te da un poder, aunque sea negativo, y a veces te da una fuerza, aunque sea negativa, y la víctima le toca hacer esa reflexión y perdonar. El perdón suena muy lindo, está en la Biblia, está en muchos libros. Hay un perdón desde la cabeza, un perdón mental, y hay un perdón al que yo le llamo desde la conciencia con el corazón. ¿Y qué significa eso? Que yo me voy atrás, y si yo me empiezo a quejar de lo que no me dio mi papá y mi mamá, o mi abuela o mi bisabuela, yo no me estoy poniendo en el papel de esas generaciones. Y ahí es donde viene la honra de los ancestros, honrar a los antepasados. ¿Qué pasó con ellos hace 4 generaciones? No tenían zapatos o no tenían luz o ni siquiera podían ir a la escuela, no se graduaron.
¿qué necesidades afectivas iban a tener si vivían en sobrevivencia? Entonces, empezamos para atrás, mirando hacia atrás, para poder honrarlos, para poder comprenderlos y para poder perdonar. Porque lo que sea que te hicieron, sea de tu familia o no, tiene una historia que viene de atrás. Ahora, eso no es tan fácil hacerlo. Hay que parar y empezar a decir de dónde viene este dolor de esta persona que me causó a mí tanta angustia y tanta miseria, por decir así. Si tú no te perdonas, tú te estás haciendo daño a ti misma, porque esa emoción de la ira, esa emoción del enojo, se va a tus células. Literalmente, cuando yo ahora pienso en el enojo, yo he sido muy enojona y muy corajuda, y yo de una vez digo, ay, no, disculpen células, aquí no, dolor de garganta, no, tranquila, ya pasó, y me voy calmando porque al final la única afectada soy yo. Exacto. Entonces, mirar tus enojos, de dónde vienen tus enojos. Muchas veces el enojo y la ira es tristeza acumulada, de lo que no has podido gritar, de lo que no has podido llorar. Ahora estaba viendo que en Japón están contratando gente para llorar y yo decía, ellos no han llorado todas las tragedias de ellos, Pues ellos no han tuvieron llorado dos bombas todas las atómicas. Y que no son lo- bastante fríos, personas bastante frías. Claro, porque son fríos, porque para ellos era sobrevivir. Actúa, produce, disciplina, y al final del día están en las calles después que han tomado cantidad de licor y es normal. Bueno, nos salimos del tema. Lecciones, Cristina, lecciones que puede el lector extraer de tu libro con lo que se van a quedar y con lo que deben practicar y compartir con las demás personas. ¿Cuáles son? Maravilla. Resumiendo, el perdón, por donde sea que lo vayas a hacer la conciencia del corazón. Las páginas de la mañana es tener un cuaderno al lado tuyo y apenas te despiertas empezar a soltar. ¿Qué escribo? Lo que te salga. Es una hora maravillosa para empezar a poner lo que piensas y lo que sientes. Hacerte cargo de lo que te pesa del pasado, porque tienes derecho a construir un futuro maravilloso una vez que abraces ese pasado. Pero ¿cómo voy a abrazar mi pasado? Sí se puede abrazar el pasado. Sí se puede convertir el pasado en una gasolina que te permita diseñar un futuro que tú mereces con una vida con sentido. Vuelvo y repito, perdón, escribir, pedir ayuda. Tú no naciste sola, tú no naciste solo para lograrlo todo solo, eso no funciona. La autosuficiencia está ya fuera casi de las empresas, porque autosuficiencia es que yo sola lo puedo, que no hay equipo y ni siquiera le doy espacio a Dios. Puede ser interdependiente, necesitamos pedir ayuda, siempre necesitamos pedir ayuda. Y bueno, léete el libro que vas a encontrar muchísimas maravillas, está en el ¿Dónde se puede encontrar sí, el ¿en libro? dónde ¿En encontramos? qué lugares? Ay, sí, bueno, ahora mismo solo en Amazon. El libro, como ya va a estar para impresión, va a estar aquí de vuelta casi en mes y medio. Y ahora mismo que es el ebook, lo puedes encontrar ambos lo puedes encontrar en Amazon. Importantísimo, de este libro salió el nuevo programa que se llama Escribe, Libera, Resurge. Todo lo del libro, todos mis procesos están en este programa de 9 módulos que vamos a empezar en el mes de agosto. Así que si quieres encontrarme por ahí en Instagram o por WhatsApp, Ahí está abajito en Abajito. pantalla la cuenta de Instagram de Cristina Raquel, @CR Cristina Raquel, para que la sigan en sus redes sociales y ustedes puedan obtener cualquier otro tipo de información acerca de este libro que nos presenta el día de hoy. Gracias, Cristina, por acompañarnos hoy y también, por supuesto, por compartir esta experiencia y estos mensajes sumamente importantes y positivos para toda nuestra audiencia. gracias a ustedes. Cristina, de verdad, un verdadero honor. De verdad, he estado impresionado de todos estos conceptos que hemos compartido en Grandes Hábitos. Qué gran hábito como escribir y cómo sanar mediante la escritura. Vamos a Gracias, hacer chicos. una pausa y de Pausa vuelta hay mucho más contenido aquí en La Mañana.